Con mucho más acá desde su casa Giros. ¿Y cómo curarnos las cataratas o cómo eliminarlas del bisturí al láser? Hoy nos acompaña el doctor, el oftalmólogo Claudio Orlich, quien nos va a hablar de este novedoso sistema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vicente. Un placer tenerlo en casa. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, la cirugía de catarata es la cirugía que más hace en el ser humano. Es muy frecuente que después de los 60, 65 años, el lente natural, que es el cristalino, se empieza a poner opaco. Entonces es la cirugía que más se hace. Anteriormente se extraía por completo y hoy en día con un láser podemos fragmentarlo en pequeños fragmentos que se aspiran fácilmente por una herida muy pequeña, lo que hace que el paciente tenga una recuperación más rápida, con menos riesgos y con resultados muy buenos, con resultados visuales muy buenos de forma muy temprana. La mayoría de la gente al día siguiente o los pocos días ya alcanza una visión muy buena, suficiente para hacer sus actividades normales. Doctor, tenemos aquí una paciente, doña Rosana. Bienvenida, doña Rosana. Adelante. Pase, siéntese. Ahora, ¿qué tan seguro es este? Siéntese. Gracias. Bueno, ¿qué tan seguro es este proceso con el láser? Con el láser. Sí, con el láser, muchos de los pasos que antes hacíamos a mano, como por ejemplo las incisiones, ahora se hacen con un láser que tiene una gran precisión, una precisión que es guiada por una computadora, entonces es muy preciso. Nos permite muchos pasos que eran muy delicados, que antes teníamos que hacer a mano, pues hacerlos con gran precisión y entonces pues trae muchas ventajas al paciente en cuanto a seguridad y eficacia. Doña Rosana, ¿y usted cuál fue su experiencia con estas cataratas? Bueno, el problema mío inició con la miopía, ¿verdad? Ajá. Y entonces se fue haciendo cada día más fuerte y más fuerte, hasta que me decidieron del doctor Orlich. Fue una experiencia bastante interesante. Entonces se me hizo catarata en ambos ojos, ¿verdad? Y sinceramente fue una maravilla. Doña Rosana, ¿y qué sintió usted? Vamos a contarle un poco a la gente que nos está viendo ahorita. Usted dice que tenía miopía, después cataratas. ¿Cómo veía usted? Era terrible. Era terrible. Terrible, sí, porque a pesar de que usaba lentes de contacto, ¿verdad? Entonces el lente de contacto me ayudaba con la miopía, pero la catarata hacía que la luz no entrara bien a mis ojitos, ¿verdad? Sí, es muy frecuente que los pacientes miopes desarrollan cataratas antes que la población en general. Y en general, cuando una persona tiene una catarata, empieza a miopizarse. Entonces pasa mucho que una persona empieza, que siempre había visto muy bien de largo, empieza a hacerse miope, empieza a ver mal de largo y empieza a ver mejor de cerca. Sí. Y muchas veces eso pasa porque el paciente se está presentando una catarata, entonces empieza a miopizar y en los miopes, como en el caso de la señora, empeora su miopía. Ella tiene una miopía muy alta, casi de 20 dioptrías, que es muy alta. Muy alta. Y entonces desarrolló una catarata, a pesar de que es una señora joven, la desarrolló más temprano que la población en general por su problema de miopía. Claro. Al inicio de la conversación usted me hablaba que era un problema del cristalino, pero la razón fundamental para que nos dé cataratas, ¿cuál es? Hay cataratas incluso congénitas, hay niños que nacen con cataratas. No importa la edad. No importa la edad, hay cataratas traumáticas después de un golpe, hay cataratas por medicamentos, por ejemplo los pacientes con artritis o que utilizan cortisona o esteroides desarrollan cataratas, hay cataratas metabólicas como anteriormente hablaron de la diabetes. Hay pacientes diabéticos que desarrollan catarata, pero la catarata más frecuente es la catarata senil, que es por la edad. Claro. Sí. Ahora bien, las diferencias para operar, por ejemplo el caso de Rosana que fue con láser, pero un paciente entre bisturí y láser, las diferencias. La diferencia, pues básicamente es un cirujano con mucha experiencia, en realidad ambas técnicas son muy buenas. La gran ventaja del láser es que estandariza o permite que todas las cirugías las hagamos igual, nos permite hacer incisiones iguales en todos los pacientes, lo que nos permite manejar bien el astigmatismo, nos permite que usemos menos energía para quitar la catarata, entonces el paciente, la córnea se inflama menos, tiene una recuperación más rápida. Y entonces es más seguro también para el paciente porque muchos de los riesgos que se conlleva una cirugía de estas pues se minimizan al hacerlo en un ambiente muy controlado y guiado por un equipo muy sofisticado. Claro. Ahora bien, cuidado en la recuperación después de haber sido intervenido por láser. Entonces, una cirugía de catarata, pues siempre hay una pequeña incisión de 2 milímetros, muy pequeña. Siempre se le pide al paciente que tenga cuidado de evitar meterse en piscinas para evitar una infección, no visitar una finca o un hospital,
los primeros días para evitar estar en un ambiente que pudiera ¿Cuántos días? adquirir una infección. Pues una semana, unos 10 días. La gran mayoría de los pacientes, por ejemplo en el caso de la señora, ella nos puede contar que al día siguiente su visión es muy buena para manejar, para hacer la mayoría de las actividades normales. Entonces el paciente muchas veces se siente muy bien, muy rápido, y a veces es importante recordar que tiene que tener ciertos cuidados, pues, sobre todo evitar una infección, que es el riesgo más feo en una cirugía de catarata. ¿Y los niños también podrían ser intervenidos con láser, doctor? Los niños sí se pueden intervenir con láser. Afortunadamente es poco frecuente, una catarata en un niño es muy rara. A veces se asocian a infecciones durante el embarazo. Durante el embarazo, cuando la mamá está embarazada, si tuvo toxoplasmosis o alguna otra infección durante el embarazo, puede desarrollar una catarata, pero son poco frecuentes. Y es todo un tema diferente. Sí se puede, pero operar a un niño es muy diferente que operar a un adulto. Qué bueno, qué bueno. Y doña Rosana, después de esta operación, ¿cómo quedó usted? Si yo le invito al cine, ¿podríamos leer las letricas de la pantalla? Por supuesto, puedo leer todo, hacer una vida. ¿Me las leería usted a mí? Porque yo creo que no las veo ya. Muchas gracias, doña Rosana. Con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, Gracias a ustedes. gracias. Nosotros